Bueno, la última palabra es la oportunidad que se le da al imputado, ¿no es cierto?, una vez que ha escuchado toda la prueba en su contra, todos los testimonios, y que le da la oportunidad a esa persona ante los jueces para ver si tiene algún grado de arrepentimiento o de comprensión de lo que pasó o si está convencido de su inocencia, ¿no? Vamos a empezar siguiendo entonces el orden con que hemos leído las acusaciones, preguntándole a usted, señor Jorge Rafael Videla, si desea hacer alguna manifestación que crea oportuna a su derecho. La presente exposición tiene como título Manifestación ante los jueces. Luciano Benjamín Menéndez. Argentinos sufrimos el asalto de los terroristas marxistas. Quien vuelva a su lugar, deje, señor secretario, constancia que el imputado Menéndez ha hecho uso de su derecho. Rodolfo Aníbal Campos. Los diversos hechos parten de bases falsas. Hermes Oscar Rodríguez. Hechos y circunstancias ajenas al quehacer u operatoria militar. ¿Va a hacer alguna manifestación? Sean ahora sí mis últimas palabras. Asumiré, bajo protesta, la injusta condena que se me pueda imponer, como contribución de mi parte al logro de la concordia nacional. Hay una cosa que yo aprendí de mi militancia en hijos, pero fundamentalmente aprendimos de las madres y de las abuelas. Respetar las garantías constitucionales de los juicios por delito de lesa humanidad es parte de la justicia que nosotros pedimos. Incluso incorporamos estas palabras que en el debate, qué significa lo que está diciendo Menéndez, qué están disputando, qué dicen. No le di entidad a esas palabras. O sea, para mí eran las palabras de represores, eran palabras que nos habían ensordecido, eran palabras que nos habían matado, eran palabras que nos habían, torturado durante muchos años. Entonces, para mí, los juicios fue poner en valor otras palabras, no las de ellos, ¿sí? Y yo no puse en valor sus palabras. Me parece que la palabra de ellos siguieron siendo palabras de encubrimiento, palabras de oscurantismo, palabras de sombras, palabras de negación de la justicia. O sea, el hecho es ese gesto, ese símbolo, esa síntesis de que uno de los genocidas más importantes de la escala terrorista del Estado se haya parado para seguir diciendo su palabra oscurantista, su palabra asesina, su palabra desaparecedora en un Estado de derecho, me parece atroz. Y después escucharlos y verles las caras a ellos ahí como reducidos a ser los condenados, me parece una imagen fuerte que me llevo siempre. Declarar a Luciano Benjamín Menéndez penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad calificada, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado e imponerle la pena de prisión perpetua. El juicio ha terminado. Luego de un trabajo de archivo, analizamos las últimas palabras de 9 acusados en juicios por crímenes de lesa humanidad en Córdoba. En estas escenas, los acusados actualizan un dispositivo de enunciación, hacen surgir en el medio judicial una red de formulaciones castrenses como el prisma legal privilegiado para comprender la historia argentina, y entonces sus palabras son estratégicas y adversativas. Aparecen antes de las sentencias, atribuyéndose el derecho exclusivo a decir el derecho, argumentando la necesidad jurídica de sus relatos. Al pronunciar sus últimas palabras, Menéndez miraba hacia el público, en el que había víctimas, familiares de víctimas y miembros de organismos de derechos humanos. Una de las abogadas querellantes, María Elba Martínez,
Llamó la atención del juez y este ordenó que el acusado se dirigiera al tribunal. Menéndez contestó: no conocía esa regla. Lo que pasa es que hubo estados que no se hicieron cargo y estados que sí se hicieron cargo de acallar de clausurar esa mirada y acallar esa palabra, o ponerla presa, porque es una palabra y una mirada de asesino, ¿sí? De genocida. Le dijo, señor, respete las reglas. Ni siquiera le habló a él, le pidió al juez, que es lo peor que le podés hacer a Menéndez. En ese aspecto las reglas sí tienen que ser claras, es decir, el imputado se dirige al tribunal. Uno no puede permitir que un imputado se dé vuelta hacia la gente que está presente en el juicio, que normalmente también eran familiares, ya sea de los testigos o de las víctimas. Entonces, de ninguna manera eso es posible. Sin embargo, acá en Córdoba pasó muchas veces. Toda palabra judicial está asociada a determinado efecto de derecho. La disputa por la juridicidad de la propia memoria forma parte de una disputa mayor, por decir el derecho, por suscitar la creencia en la calidad jurídica de las enunciaciones. Bien podemos decir entonces que la nación argentina hubo de afrontar, de hecho y de derecho, un conflicto bélico interno, irregular en su forma. No puedo dejar de mencionar a muchos oficiales jefes y superiores que se hicieron presentes en el debate por sus conocimientos, testimoniaron y se utilizó ese testimonio como peritos, fueron veraces y aportaron y esclarecieron muchas cuestiones propias de nuestra profesión. La competencia castrense aparece como una llave a la competencia jurídica. El enunciador que se inscribe es un militar convocado como perito experto. Nuestro objeto de estudio es el fenómeno por el cual estos acusados dramatizan una competencia de jurisdicción. Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre lo ocurrido en nuestra patria durante la década del 70, con una visión lamentablemente sesgada de la realidad, no exenta de dudoso propósito, ocultando parte de los años tremendos de esa guerra y tergiversando a su vez la parte que se hace pública. En las últimas palabras de los represores se construye el referente de los hechos pasados, pero también el referente del presente del juicio. De acuerdo al funcionamiento discursivo del campo judicial, los hechos cobran existencia formal cuando se codifican como el objeto procesal, y entonces las disputas por el sentido de esos hechos, cuando se escenifican en un juicio, son disputas por delimitar un objeto procesal y por categorizar el acontecimiento del juicio. La argumentación es, como nos recuerda el filósofo del derecho Manuel Atienza, bivalente. Vale para describir una interpretación como ajustada a derecho y vale también, y por lo tanto, para determinar la existencia judicial que esos hechos tendrán desde entonces. Reconocer este aspecto en una primera aproximación al corpus nos llevó a introducir dos categorías intermedias. Las últimas palabras remiten a principios de visión de lo justo, instauran nomos discursivos, normas que dictan cómo interpretar los hechos del pasado y normas que establecen las condiciones de validez de un juicio. En nuestro análisis, los reconocemos en enunciados normativos que denominamos respectivamente nomos procesales y nomos históricos. Se me ha cambiado el juez natural y el Código de Justicia Militar a otra jurisdicción, cambiando en forma retroactiva muchos artículos de la Constitución y leyes internacionales firmadas por nuestro país. He escuchado y releído cada intervención de fiscales, querellantes y declaraciones testimoniales, procurando detectar cuáles han sido las pruebas de valor en juicio que pudieran haber sido presentadas al Tribunal Oral Federal. En ningún momento ha sido tratada ante ustedes prueba alguna que me incrimine. Para terminar, quiero decir lo que expresaba el teniente coronel y licenciado Horacio Domingo Marengo ante el Tribunal Federal de Jujuy en 2015, que dice: sin legitimidad y sin legalidad no habrá justicia. Aprovecho para agradecer a mis camaradas que han cedido parte de su tiempo para que yo lo pueda incorporar al déficit del mío. La presente exposición, conforme lo indica el gráfico que está frente, pido disculpas a los señores fiscales que lo tienen de espaldas, pero es muy breve, lo voy a leer. Se compone de 3 capítulos. El primero es muy breve, es un introito. El segundo, que es el central, se denomina Nuestra última guerra interna. Y termina la exposición con un breve capítulo epílogo, que es una reflexión final con proyección al futuro.
Aquí reconocemos un enunciador pedagógico que asume el papel de administrador de la palabra. De acuerdo al nomos procesal que asignamos al discurso, en el contexto de un juicio, el saber profesional castrense juridifica al enunciador que es sujeto de ese saber. La mayoría de quienes han testimoniado en este juicio les caben las generales de la ley. El solo hecho de su militancia en una organización ilegal ya era un delito y la sentencia del juez confirmó que habían participado en alguna acción armada. Por otro lado, al pertenecer al enemigo, como uno de los testigos nos llamó, su testimonio no puede aceptarse. De conformidad con un nomos procesal común, la pertenencia a una organización marxista constituye un delito, pero el hecho de que el delincuente atestigue en las audiencias, un agravante que involucra a las autoridades judiciales. La pertenencia a las Fuerzas Armadas, en cambio, funciona otorgando la facultad de decidir la legalidad o ilegalidad de otros actores. Así, el sujeto de enunciación asume la carga de la prueba, pero no desde la posición de un acusado, sino desde la de un fiscal, que formula un nuevo objeto procesal, la guerra revolucionaria. Ahora bien, la construcción del objeto procesal polémico es consistente con otra operación estratégica común. Lo que ha sucedido en todos estos hechos violentos es consecuencia de una acción armada de organizaciones terroristas que han provocado la más terrible ola de violencia que se había producido en este país. Ahora la justicia nacional nos juzga por supuestos crímenes en la guerra contra los revolucionarios. Pero es que no acabamos de recordar que la nación argentina usó la ley para tratar de combatir el accionar del terrorismo marxista antes de ordenarle a sus fuerzas armadas el uso de las armas. El destinatario construido en estos enunciados se identifica con el metacolectivo La Nación Argentina. Este, a su vez, se forma por la concurrencia de dos colectivos, el pueblo y las Fuerzas Armadas. De acuerdo a un nomos procesal e histórico, estos juicios representan el retorno de un estado de cosas previo a la aparición de la nación argentina, una situación que se representa como propicia para la reaparición de esos colectivos que en el pasado habían concurrido. Espero que los guerrilleros de los 70, hoy en el poder, no logren consumar sus propósitos y afianzarse en él para imponernos su régimen autoritario. Confío que los argentinos nos unamos para detener esa marcha hacia el abismo. En la escena en la que la abogada María Elba Martínez solicitó que Menéndez no mire hacia el público durante su discurso, el represor contestó que no conocía esa regla. La regla que Menéndez desconoce es la que categoriza sus palabras como las de un reo que comparece ante el juez, y no como la de un magistrado que se dirige al público. Esa regla se apoya en un acuerdo tácito. La ley que rige estos juicios también lleva la firma de los que participan en él, sujetos a un reparto de roles. Es esta la regla que Menéndez desconoce. Pero hay algo más detrás de esta ley. Hay una verdad histórica, reconstruida en marchas y contramarchas, en escenas judiciales y no judiciales. Esa verdad habló en la interrupción de María Elba Martínez, que recordó al antiguo represor, que era un reo declarando ante un juez. Ahí te da la pauta de que eso era un pretexto. Es decir, la lucha contra la subversión fue un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para todo lo que vino después. El plan económico, el endeudamiento, el tamaño del Estado, el rol del Estado. Esa lucha de justicia y de impunidad y del dónde están, hoy se condensan en luchas muy actuales. El negacionismo opera como plataforma para negación de los otros derechos. Entonces, a mí, yo digo, simbólicamente el 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria, con la marcha que se construye, es una plataforma de derechos en Argentina. En todo caso son siempre luchas de derechos, ¿sí? En todo caso son siempre construcciones de la sociedad civil que el Estado las toma o las deniega.